Yo siento en mi corazón una carga o varias cargas, y es que realmente considero que estamos hablando de los últimos días en este planeta y de nuestra preparación para la reunión con el Señor. Y es por eso que es tan importante que no se nos olvide temas como el de anoche y como lo que vamos a continuar viendo hoy. Es que debiéramos, cada instante que pasa del tiempo que tenemos por delante, considerarnos como en, que dijera yo, en estado de alarma, lo que puede ocurrir en un batallón del ejército cuando hay algún evento crítico por fuera, y entonces el comandante del cuartel ordena que toda la guarnición se ponga en alerta. Es así como debiéramos nosotros transcurrir nuestros días, no dejando de hacer lo que tenemos que hacer, nuestras actividades diarias, nuestros trabajos, lo que el Señor nos haya puesto, pero cada cosa de esas, que sean la ocupación de nuestro día, siempre con la mente y el corazón puesto en la venida del Señor, o el llamado del Señor, cualquiera que sea. Una de esas cargas consiste en cómo transmitir el sentir que hay en el corazón cuando uno lee la palabra y se da cuenta que una gran parte del pueblo de Dios está dormida. No me refiero a los de este grupo, pero sí me refiero a la gran mayoría de la población de las iglesias cristianas de hoy en día. Están muy entretenidas en cosas como convenciones, como retiros, como crecimiento de una o de otra cosa, pero no están en función de una próxima venida. Es más, son muchos los cristianos que no tienen ni siquiera noción de lo que es el arrebatamiento, lo que es el milenio, lo que es la vida eterna. Para ellos es como si fuera a haber una transición rápida entre esta vida terrenal y la vida celestial, y pare de contar. Y todos los que están entrando a las iglesias cristianas son salvos y pare de contar. No hay un cuestionamiento, no hay un autoexamen, porque la mayoría del pueblo de Dios no está leyendo la palabra y no está siendo consciente que determinadas predicaciones están sesgadas, están parcializadas, solamente se están hablando de ciertas cosas, pero no de todo. Hay un pasaje que es muy iluminador con respecto a esto que estamos diciendo. El Señor hizo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto no tiene conciencia suficiente en la mente de los creyentes hoy en día. Vamos a mirarlo, está en Jeremías 31. Jeremías 31 hasta el 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, voy a ir haciendo aclaraciones antes de continuar la lectura. Algo que no debe confundirnos es entender que Israel es una entidad para el Señor diferente a la iglesia. Son dos cosas totalmente distintas. Hoy hay mucha confusión en eso, y muchas son las denominaciones y también las sectas que igualan la iglesia con Israel. Entonces todas las profecías que hay para Israel se aplican indistintamente para la iglesia. Y de ahí entonces es donde viene el siguiente paso, que es la negación del arrebatamiento antes de la tribulación. Y con esa falta de discriminación también, entonces el Señor Jesucristo va perdiendo su protagonismo como Hijo de Dios, Redentor y Salvador. Y
la parte de la ley va tomando una importancia que no tiene, en el sentido de que consideramos dos pactos, que es lo que nos va a mostrar el Señor aquí en este pasaje de Jeremías 31:31. Dice: vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jacob un nuevo pacto. Nos está hablando allí que hasta el momento existía un pacto anterior, un pacto antiguo, un antiguo testamento, que es la ley, y un nuevo testamento, que es la gracia, un nuevo pacto. Y explica el Señor: no es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, allá en el monte de Sinaí. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. El propósito del pacto, nos lo dice la carta de Hebreos, era mostrar con la ley cuánto pecado había en los corazones de los hombres, para que con ese entendimiento los israelitas se refugiaran en el corazón del Señor, corazón de Dios. Buscaran a un Dios como esposo, dice aquí, o como padre, nosotros decimos. Una figura protectora que abraza, que acerca al corazón. Una figura cálida y amorosa. Pero como Israel vivía distraído con cantidad de cosas, entonces nunca entendió el sentido del mensaje, y por eso rompieron el pacto no una, sino muchísimas veces. Versículo 33: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Oigan que dice casa de Israel. Está diciendo que el nuevo pacto va para la casa de Israel materializado en el milenio, pero que la iglesia, que no figura aquí todavía en la descripción de este pasaje de Jeremías 31, va a recibir una bendición de ese nuevo pacto. De hecho, la iglesia es la que va a ser la principal receptora de toda la parte gruesa del segundo pacto. Israel va a gozar de ese pacto después de que hayan sido ajustadas las cuentas con él. O sea, apenas entra el milenio, entonces Israel va a entender el pacto de la gracia, el que tenía con la iglesia. Ahora lo va a vivir con el Mesías gobernando en Jerusalén. Versículo 33, declara el Señor: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no más es una ley externa, ya no más son rituales externos sin sentido, sino con el cumplimiento obligatorio. Ahora es una ley en conciencia desde el Espíritu, y por tanto desde allí surge el deseo de cumplir la palabra que nos da el Señor para nosotros. Él es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces dice: entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta frase final del versículo 33 es el resumen de toda la historia bíblica desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. El Señor buscando un pueblo que lo vea como su Dios, su hacedor, su creador, su salvador, su proveedor, su amigo, su esposo, todo. Pongámonos un poquito del lado del corazón de Dios, entender que este Dios maravilloso que lo tiene todo, que viene de una creación en la cual no existía nada, pero Él todo lo crea para gozarse, para que su gloria sea manifiesta, para que las criaturas humanas que Él levanta sean un reflejo fiel de su imagen. Sí, hermano, recuerda eso. Tú fuiste creado para ser un reflejo fiel de la imagen del Señor. Por eso fuiste creado a imagen y semejanza del Señor. Por eso el Señor Jesucristo tomó una figura humana, para que nosotros supiéramos que Él había sido el modelo, el molde original del cual nosotros fuimos hechos.
El Señor en su presencia, antes de que el Verbo se encarnara, vio a su Hijo encarnado y dijo, este es el modelo para hacer a Adán. Y una vez, cuando Adán regrese de su destierro por el pecado, cuando sea traído por causa de la redención, entonces habrá un segundo Adán que será figura completa de mi Hijo encarnado. Y en el milenio entonces se cumple este versículo 34. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Pero Fernando, usted está diciendo que esto es para Israel. Sí, hermano, estamos diciendo que literalmente es para Israel. Y el versículo 34 nos muestra cómo va a ser esa transformación. Desde el centro del ser, desde el corazón, surge el conocimiento de Dios, porque Dios está morando ahora dentro de ese corazón. Entonces, entendido así, y habla ahí también del perdón de la maldad, la gracia redentora, podemos entonces entender que esta parte de Jeremías 31 puede ser aplicada a la iglesia, espiritualizando un poco esta palabra. Este también es el nuevo pacto para la iglesia. Es el nuevo pacto donde Dios es conocido directamente por aquel que cree. Ahora entramos en materia. Es el propósito para ti, desde que el Señor te vio antes de crearte, que tú le conocieras en totalidad, que llegara el momento en que dijeras, gracias al pastor que me pone el Señor, pero ahora yo estoy bebiendo directamente de la fuente. Yo puedo entender, comprender, aceptar, aprender directamente del Señor, porque mi relación con Él es cercana e íntima. Si recordamos junto a este pasaje todo lo que hemos visto de Génesis, cómo el Señor quería tener un contacto continuo y directo con Adán y con Eva, y recordamos cómo el Señor hace estas mismas promesas a lo largo del Evangelio, cuando el Señor se muestra diciendo que Él quiere que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Y recordamos la palabra en Apocalipsis donde nos dice que quiere regresar a nosotros para que seamos con Él en la eternidad. Entonces podemos comprender que el mensaje de la palabra es la unión completa y cercana entre la criatura y el Creador. Y es lógico, si nos ponemos a pensar con calma y en el Espíritu, vamos a desechar inmediatamente la idea de un Dios que solamente quiere fundar una iglesia para que su pueblo se siente a oír enseñanzas. Fundar una iglesia para que los edificios crezcan más y más y más, y el número de congregantes también, pero esos congregantes no conocen, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dicen, no lo conocen a Él, solamente descansan en su pastor, dependen de su pastor para ser alimentados, pero no dependen de Dios, del esposo. Ayer veíamos cuál es el camino más corto para lograr esa presencia de Dios, para que Dios no sea solamente una figura vaporosa en la imaginación nuestra. Cuando el pastor está hablando, está predicando, decimos, bueno, sí, muy bonito, pero yo no he visto a Dios, no lo he sentido, Dios no es muy real en mi vida, le pido, sí, le clamo, pero yo no siento que Dios esté conmigo. Veíamos que el primer camino para esa unidad con Dios era el amor. El amor no solamente a Dios, sino a toda la creación. El amor a todo lo que hacemos, a cada circunstancia, a cada momento. Hacer las cosas como para Dios.
Hoy vamos a ver que para eso se necesita un segundo requisito, que es la confesión. En Levítico 5:5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a verlo de esta manera. Dios es perfecto en todas sus cosas. En Él no hay ningún defecto, ningún pecado, ninguna mancha, absolutamente nada. Entonces, por su misma naturaleza y perfección, no se le puede acercar nada imperfecto. Él quiere que nosotros entendamos que ese estado de perfección es un estado de bendición. No es un estado religioso, no es un estado ritual, simplemente es un requisito que tenemos que tener para acercarnos a Dios. No, es que cuando nosotros aceptamos, porque hemos llegado a ese punto de sinceridad y de valentía donde descubrimos cuántas cosas están mal dentro de nosotros, cuánto egoísmo, cuánta sensualidad, cuánta forma de pensar sesgada, parcial, injusta todavía hay. Entonces, Él quiere llevarnos a un estado de conciencia a través de la palabra, en el que podamos decir: ahora sí entiendo qué es el pecado. El pecado es la total imperfección que me daña a mí y daña todo lo que yo toco, y todo lo que está junto a mí. Por tanto, debo confesar mi pecado, porque es limpieza, es andar en limpieza con el Señor. Un Dios que es completamente limpio, pero además confesión es sinceridad. Entonces, cuando yo empiezo a aceptar mis pecados, porque ya he madurado, ya he salido de esa etapa en la cual todo eran disculpas, todo era culpar a los demás, pero yo no tenía ninguna responsabilidad. Donde si alguien me decía: usted falló en esto, yo inmediatamente empezaba a justificarme, a argumentar, a disculparme, pero no me daba cuenta que detrás de esa justificación y esos argumentos, quizás en ese momento quedara aparentemente bien con la otra persona o conmigo mismo, pero segundos o minutos después venía un malestar, una incomodidad que yo no lograba explicar y que se mantenía día tras día. Yo no descubría qué era lo que pasaba, lo sentía como un peso. En el siglo XXI decimos que es estrés. El estrés es una mezcla de muchísimas cosas interiores, espirituales, que no están aclaradas. Una es que la presencia de Dios no está siendo consciente por nosotros. Por lo tanto, nos sentimos vacíos y buscamos llenar ese vacío con cosas externas. Eso produce muchísimo estrés. Segundo, creer que somos más de lo que somos mejores de lo que somos, y que si se nos descubre algo inmediatamente lo podemos justificar, y eso entonces nos genera también más estrés. Conclusión: discurrimos la semana, los meses, los años con una carga de estrés tan impresionante que no podemos con nosotros mismos. Entonces todo nos irrita, todo nos molesta, terminamos peleando con todos los que están cerca de nosotros, terminamos en situaciones de injusticia defendiendo cosas que no tienen por qué ser defendidas. Cuando finalmente el Señor logra quebrar esa resistencia en nosotros a través de su palabra y del Espíritu Santo, y podemos empezar a ver las cosas negras que hay dentro de nosotros y las tomamos con esas pinzas que son la sinceridad con el Espíritu, y decimos: aquí hay algo que no me gusta, Señor, te lo entrego, con vergüenza o con sinceridad te lo entrego, quítamelo. Entonces ahora empezamos a sentir que la confesión se convierte en descanso, en paz.
Es la forma rápida de ponernos a cuentas con Él, pero sobre todo con nosotros mismos. Estoy hablando a nivel solamente humano. Es mucho más importante ponernos a cuentas con Dios que con nosotros mismos. Pero desde el punto de vista de estrés, hasta que no tenemos conciencia de la presencia de Dios, es importantísimo que entendamos que la autojustificación solamente es inquietud, incomodidad interna. Y que el Señor, al contrario, bendice al justo. Lo dice en Proverbios 3:32. Porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Ahora, yo descubro que he estado demasiados años en una iglesia asistiendo a sermones que lo que hacían era que me justificara yo, porque no había crecido. Y ahora entonces puedo ver que sí le puedo entregar al Señor esas cargas. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. El pecado es una carga. Es un trabajo mantener la justificación con nosotros y con los demás. Cuando se la entregamos al Señor, viene una sensación absoluta de paz, que es lo que nos hace cogerle gusto a la confesión. Nos hace cogerle gusto a la confesión. Descubrimos que cuando confesamos, descansamos. Entonces la próxima vez es más fácil, y más fácil, y más fácil entregar nuestras cargas. Y no solo eso, vemos que cuando confesamos, entonces es más fácil alabar a Dios, es más fácil sentir su amor, es más fácil empezar a sentir su presencia. El resumen de esto es que si yo no soy sincero con Dios, no voy a sentir su presencia de ninguna manera, porque el Señor abomina al perverso, dice Proverbios 3:32. Pero su comunión íntima es con aquellos que son justos, que han confiado en el justo, que perdonó los pecados, y que los sigue perdonando cuando llegamos en confesión a Él. Él nos hace justos, nos justifica a través de la confesión. Esta es una de las razones por las cuales muchos dicen, pero es que yo no siento, ¿cómo puede ser eso de vivir con Dios al lado? ¿Cómo fue que Enoc caminó con Dios? ¿Cómo fue que Abraham pudo decir que Dios era su amigo? O Moisés. ¿Cómo Daniel resistió las pruebas con tanta firmeza y hizo compromisos con Dios? Porque todos ellos, mis hermanos, todos ellos, estos grandes varones de la Escritura, habían descubierto ese secreto de amar a Dios y de confesar pecados. Y entonces podían despegar de su vida espiritual que estaba sobre la tierra, estaba caminando sobre la tierra. Ahora su vida espiritual empezaba a volar, empezaba a elevarse. Confesar también es otra cosa, es solicitar la ayuda continua de Dios. ¿Cómo así? Yo confieso, Señor, que esto que tengo que hacer, no lo puedo hacer, lo confieso conforme a lo que dice tu palabra, con mi boca lo confieso. No lo puedo hacer si tú no me capacitas. Esto es humildad, esto es total dependencia de Dios. Y el Señor busca que nosotros nos volvamos dependientes. Y lo enseñó allá en Juan 15 cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. No puedo hacerlo yo, Señor, eres tú. Es tu fuerza en mí. Es tu poder glorificándose en mi debilidad, perfeccionándose. Es la fuerza de tu espíritu por encima de mis fuerzas humanas. Aquí es donde empieza la victoria de mi vida espiritual. Aquí es donde veo cómo el pecado va siendo fácilmente rechazado, cómo ahora sí estoy lleno de otra visión, de esperanza, de gratitud, de alabanza, de gozo de vivir. Hermano, prueba
vivir cada instante buscando a Dios en limpieza y aceptando confesarle a Él cada descubrimiento carnal que tienes tú. Cada cosa que tú ves que es de la carne, que no es de la vida en el Espíritu, Señor, te lo entrego, quítame, perdóname, límpiame, Señor. Dicho esto, entonces, ahora es más fácil entender el tercer punto. Dijimos ayer que eran 3. Ayer vimos el amor, estoy repasando. Hoy estamos viendo la confesión y vamos a terminar con la comunión, que es buscarlo. Entonces, me reconcilio con la vida y con el mundo amando. Me limpio para presentarme con buenas vestiduras ante Dios, confesando. Y ahora empiezo a buscarlo, ahora sí, para tener la comunión. Salmo 25:14. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ya estamos acostumbrados a ver versículos cortos, pero profundísimos, llenos de sabiduría y de luz. Nos muestra esta palabra, que la unión entre el Creador y la criatura se produce cuando la criatura reverencia, respeta y aún teme a su Creador, porque sabe que tiene un Dios temible, pero también un Dios de gracia y de amor. Por tanto, su actitud nunca va a ser irrespetuosa, ni de tú a tú, sino con la debida sumisión y humillación para que Él se manifieste como Dios. A veces no nos damos cuenta de cuánto orgullo todavía tenemos. A veces no nos damos cuenta que le pedimos a Dios de una manera exigente, como si fuéramos iguales, como si Dios fuera de pronto nuestro sirviente. Pero no nos damos cuenta también que en esa comunión hay algo más que solamente las respuestas a unas oraciones, o que solamente el sentir su presencia. Dice, a ellos hará conocer su pacto, su gracia, su amor, sus propósitos, sus caminos. Todo eso viene en revelación. Yo no sé si todos somos conscientes de cuánto necesitamos la revelación. ¿Qué es eso? Yo a veces leo un versículo 1, 2, 3 veces y paso por alto cosas profundísimas, hermosísimas. ¿Cuándo me doy cuenta de eso? De pronto a la 4ª o a la 10ª vez estoy leyendo y puedo decir que me voy de para atrás y puedo decir que con mi boca expreso, wow, Señor, yo no había visto esto. En ese momento que estoy expresando es que la revelación me está mostrando las cosas que no se ven cuando uno lee literalmente. Y es que a veces, ni siquiera, tendríamos que decir muchas veces, leemos la Biblia literalmente, no con revelación. La revelación la da el Espíritu Santo. La palabra está siempre ahí, pero el Espíritu Santo es como si fuera una antorcha, un candelabro. Por eso existía ese símbolo en el tabernáculo. Yo puedo tener la Escritura frente a mí, pero con muy poca luz, entonces solamente entiendo algunas cosas, pero cuando se acerca la luz del candelabro, es que puedo mirar los puntos, las comas, los diferentes detalles de la construcción gramatical de esas frases. Lo mismo ocurre a nivel espiritual. Cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, porque yo le he dicho, ilumíname, Señor, entonces es como si un enfoque luminoso se centrara en esa palabra y me muestra cosas que yo no podía ver antes. Hermanos, ¿están pidiendo revelación? ¿Estamos pidiéndola continuamente? A ellos hará conocer su pacto. Cuando uno empieza a conocer la revelación de Dios, quiere volver otra vez
Esa es la razón por que Satanás copia estas cosas de Dios y busca que en la carne nos hagamos adictos a las cosas, a la comida, los fármacos, las drogas, al sexo, a la televisión, al celular, porque el gozo del Señor nos vuelve adictos al Señor, a su presencia, a buscar conocer cada vez más de Él. Y el diablo le tiene miedo a eso, porque él sabe que cuando uno ya está caminando en ese gozo de encontrarse con el Señor y sus revelaciones, ya Satanás tiene la batalla completamente perdida. Es muy poca la trampa que le puede poner. No estoy diciendo con eso que ya la victoria llegó completa y que entonces podemos decir, ya no me va a derribar Satanás. Ojo con eso. Hasta el último día que estemos aquí, debemos estar vigilantes. Pero cada vez le es más difícil a Satanás derribarnos, porque ahora estamos apegados a la protección, a la cobertura que nos da el Señor con su pacto, con su presencia. ¿Recuerdan el Salmo 91? Bajo sus alas, esa es la figura de la presencia de Dios. Mamá gallina metiendo los pollitos. Proverbios 3:22 ya lo habíamos leído, pero lo repetimos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. O sea, los justos son los que van a conocer su pacto, de acuerdo a lo que decía Salmo 25:14. Y 1 Corintios 1:9, gracias Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Todo lo que estamos viendo está basado en la palabra. Esto no es invención de hombres. Entonces, comunión es buscarlo y acercarse a Él. Porque el Señor es galardonador de los que le buscan. Está escrito así. Si tú le buscas, vas a obtener premios. Y en la Biblia, el Señor siempre es más cercano con los humildes, con los reverentes, con los que confían en Él, con los que le obedecen. Significa que el cristiano necio, el cristiano indisciplinado, pues no va a gozar de ninguna de estas bendiciones tan grandes. Tampoco va a tener entendimiento de ellas. No va a comprender por qué el hermano espiritual que está al lado está tan arrobado, está en éxtasis. No lo entiende. Hermanos, dos consideraciones y terminamos. No tiene sentido que estemos rodeados de todo el poder, la gracia y el amor de Dios, y sin embargo andemos lejos de la intimidad con Él. No tiene sentido que tu Dios more en tu corazón y que tú te sientas lejos de Él. No tiene sentido. Eso es una contradicción que con el estudio de la palabra y con la oración vas a descubrir que no tiene ni pie ni cabeza y que de hecho es una mentira. Porque la presencia del Señor es por fe y para fe. Y por último, ¿qué pasaría si supiéramos que tenemos un pariente rico, muy rico, y que vive al lado de nuestra casa? Y que sin embargo nos mantuviéramos sin visitarlo. Pues esa es la historia de muchos cristianos que tienen las promesas del Señor, todas las bendiciones de los lugares celestiales, y sin embargo viven en pobreza espiritual, porque no buscan, porque no estudian. Entonces, este tema es una invitación a buscar de Dios, a aprovechar los días que nos quedan aquí, con alma, corazón y vida, con mente y espíritu, proponiéndonos que aparte de nuestras actividades, las que tengamos en este mundo, pongamos como primordiales las de buscar a Dios cuando llegamos a la casa, cuando nos levantamos, pero también cuando estamos en el trabajo, si nos toca salir a trabajar,
Si nos toca hacer un viaje en un medio de transporte, cualquiera que sea, todos los instantes pueden ser aprovechados para buscar comunión con Dios. Señor, enséñame cómo es estar cerca de ti, mientras yo hago diferentes cosas, para que entonces todas estas cosas que son tan profanas, tan mundanas, adquieran un sentido celestial. Ahí entonces queda la invitación, hermanos. Amén y amén.